Bueno, hoy nos toca hablar de las propiedades textuales, ¿sí? Nosotros sabemos que son 4 las propiedades textuales, pero hoy vamos a hablar de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la propiedad que sirve para que el texto se presente como una unidad y que cada una de sus partes esté relacionada entre sí, o sea, palabras con palabras, oraciones con oraciones, párrafo por párrafo. Para eso utilizamos recursos cohesivos. Y existen 2 tipos de recursos cohesivos. Por un lado tenemos los recursos léxicos y por el otro lado tenemos los recursos gramaticales. Vamos a ir viendo uno por vez. Vamos a empezar diferenciando por qué unos les llamamos léxicos y por qué a los otros les llamamos gramaticales. Le vamos a llamar recursos léxicos aquellos recursos que sirven para establecer relaciones entre palabras a partir de su carga semántica, a partir de su significado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que signifique la palabra, va a estar relacionada con otra. Por ejemplo, yo a la palabra agua la puedo relacionar con canilla por su significado. ¿Sí? Y los gramaticales se diferencian de los léxicos porque la relación que establecen entre las palabras, las oraciones y los párrafos ya no tiene tanto que ver con el significado, sino con el rol que cumplen dentro de la oración, es decir, la función sintáctica. Sujeto, objeto, circunstancia, etcétera, etcétera. Ya los vamos a ir viendo detenidamente. Vamos a empezar por los recursos léxicos. El primer recurso léxico que vamos a ver es el recurso de la sustitución, es decir, que a través de estos recursos nosotros vamos a poder reemplazar una palabra por otra palabra de acuerdo al propósito que nosotros tengamos en el texto. Empezamos por los sinónimos. Los sinónimos son aquellas palabras que tienen un significante distinto, es decir, son palabras distintas, pero tienen un significado similar, semejante. Nunca igual, ¿sí? Nunca hay 2 sinónimos exactos, siempre hay algún detalle que los diferencia. Por ejemplo, tengo la palabra silencioso, que es muy parecida a la palabra callado, ¿sí? Otro recurso de sustitución es el antónimo. Claro que el propósito va a ser diferente, o sea, yo voy a utilizar o voy a sustituir una palabra por su antónimo si mi propósito es cambiar el curso de la información. Si no, no me va a servir un antónimo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque son palabras distintas también, con significantes distintos, pero con significados opuestos. ¿Sí? Es como si fuera una línea donde en una punta tenemos una palabra y en la otra punta tenemos el significado exactamente opuesto y en el medio tenemos como una escala de graduación. O sea que nosotros podemos decir que es más o menos. Si nosotros no podemos hacer una graduación entre una punta y la otra de la línea, entonces no serían antónimos propiamente dichos. Por ejemplo, silencioso es lo opuesto a ruidoso. Yo puedo ser muy silencioso, puedo ser poco silencioso. Ven que permite la graduación. Puedo ser muy ruidoso, bastante ruidoso, un poco ruidoso. Entonces, si yo puedo graduar, entonces sí son antónimos. Después tenemos los hiperónimos. Los hiperónimos son palabras muy generales con un significado muy general a tal punto que pueden incluir a otras palabras más específicas. ¿Sí?
Entonces, dentro de, por ejemplo, del hiperónimo enfermedad, yo puedo incluir el sarampión, la gripe, el coronavirus, etcétera, etcétera. Luego tenemos los hipónimos. Los hipónimos serían lo contrario de los hiperónimos, es decir, serían todas esas palabras específicas que pueden ser incluidas en una palabra más general. Entonces vamos a invertir, por ejemplo, la palabra avión, la palabra micro, la palabra auto son palabras específicas que pueden ser incluidas en una palabra mucho más amplia y general, que es la palabra transporte o medio de transporte. ¿Sí? Y por último tenemos lo que sí sería la palabra general o generalizadora. Esta palabra es una palabra tan amplia, tan abarcativa, que su significado es impreciso. Entonces nosotros vamos a tratar de obviarla. Esta palabra general la vamos a usar para sustituir otra cuando sea el último recurso, ¿sí? Justamente por la imprecisión de su significado. Por ejemplo, la palabra cosa. Yo digo cosa y nadie sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Bien, vamos por otros recursos léxicos. Otros recursos léxicos son el campo semántico, que sería cuando yo junto al hiperónimo con todos sus hipónimos, ¿sí? Por ejemplo, tengo el hiperónimo provincias argentinas, entonces Mendoza, Salta, Tucumán, Jujuy, San Luis, San Juan serían sus hipónimos. Cuando yo completo, o no necesariamente que esté completo, pero cuando yo tengo a un hiperónimo con varios hipónimos, ya estoy frente a un campo semántico. Otro recurso léxico es la esfera semántica. Ojo con esto porque sus nombres son bastante parecidos, entonces hay que prestar atención para no confundirlos. La esfera semántica sería aquel conjunto de palabras que se refieren a un mismo concepto. Es mucho más amplio, mientras esté relacionada por alguna razón que yo pueda justificar. Cualquier palabra puede estar incluida en una esfera semántica. No pasa eso con el campo semántico, porque yo en el campo semántico tengo que establecer la relación de es, o sea, Mendoza es una provincia argentina, Salta es una provincia argentina, Tucumán es una provincia argentina, ¿sí? En cambio, en la esfera semántica yo no puedo decir que el médico es un hospital, que la sangre es una... ¿Me entienden la diferencia? Sino que son palabras relacionadas con otra que tienen un significado que las relacione por el concepto. Entonces, si yo digo hospital, pienso en médicos, en sangre, en camillas, en jeringas, en enfermeras, ¿sí? En vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, toda aquella palabra que yo pueda justificar que tiene una relación con ese concepto puede estar incluida en una esfera semántica. Después tenemos la familia semántica. Esta familia es la que generalmente ustedes usarán con sus alumnos, sobre todo de primer ciclo, que le llamamos familia de palabras, ¿sí? Es decir, el conjunto de palabras que comparten la misma raíz. La misma raíz no significa que empiecen igual, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, coincidió que empiezan todas iguales: jardín, jardinero, jardinería. Pero el conjunto de palabras pueden tener la misma raíz en el medio y tener un prefijo adelante. Por ejemplo, yo puedo decir movimiento, movilidad y puedo decir inmóvil. Y no empieza con mov. Sin embargo, forma parte de la misma familia semántica. Entonces, en la raíz yo agrego prefijos o sufijos. Y por último tenemos la repetición. Este recurso léxico, en general en los textos no literarios, no se suele usar.
Uno trata de utilizar el resto de los recursos, pero a veces en los textos literarios sí, se usa y mucho. Es decir, utilizo la misma palabra varias veces por diferentes razones. Puede ser porque quiero dar énfasis a esa palabra, porque no encuentro un sinónimo, porque se refiere al tema, entonces quiero que el lector se dé cuenta cuál es el tema, entonces repito varias veces esa misma palabra. Pero si no, generalmente en los textos no literarios se trata de no repetir. Con esto terminaríamos con los recursos léxicos. Vamos ahora a los recursos gramaticales. Los recursos gramaticales, los primeros que vamos a ver son la referencia y la elipsis. Hablamos de referencia cuando una palabra se relaciona con otra que hace de referente. Es decir, hay palabras que están vacías de significado, como son los pronombres y los adverbios, que solamente se llenan de significado a través de un referente. Por ejemplo, ahí lo vemos, Miguel no vino, él está enfermo. Él es un pronombre vacío de significado que yo solamente puedo llenar con Miguel que está dentro del texto. Entonces, de esa manera, a Miguel le llamo referente de ese pronombre que es él. A veces es un adverbio, por ejemplo, que yo digo, ahí te lo dejé. ¿Qué es ahí? Se supone que yo antes debo haber hablado de algún lugar, ¿sí? Fíjate en el escritorio, ahí te lo dejé. Entonces, la palabra escritorio pasaría a ser el referente de ahí. ¿Estamos? Entonces, siempre que utilizamos pronombres y adverbios, nos tenemos que asegurar de que tengan su referente. Ese referente puede ser interno, es decir, puede estar adentro del texto, o puede ser externo. Por ejemplo, si yo digo, estoy leyendo una noticia y leo, hoy se inician las clases, yo tendré que buscar en el diario, en la forma externa al texto, cuál es la fecha de hoy. Entonces ese hoy se llena con un referente externo. ¿Sí? Y después tenemos la elipsis. La elipsis es un procedimiento que me permite a mí quitar, suprimir una palabra que ya fue dicha anteriormente, por lo tanto se puede sobreentender, se puede inferir y se puede reponer. O sea, el lector puede darse cuenta a qué me estoy refiriendo. Fíjense en el ejemplo. Hablamos de la cuarentena. Yo salgo los lunes. Mi marido los martes. Fíjense que en el lugar de la coma hay un circulito tachado. Ahí quiere decir que hay algo que se suprimió. ¿Qué es lo que se suprimió en este caso? El verbo. ¿Para qué voy a volver a decir salgo o sale los domingos? Ya se sobreentiende el verbo salir. Entonces, cuando una palabra se sobreentiende, se puede suprimir y se puede reponer. A eso se le llama elipsis. Finalmente, vamos a hablar del último recurso gramatical, que son los conectores. Como ven en el cuadrito, tenemos varios. Hay más. Vamos a ver solamente estos 6 por ahora. Tenemos los aditivos, que son, como bien lo dice la palabra, adición es añadir, es sumar. Entonces agrega, añade información similar. ¿Cuáles serían? Y, también, asimismo, ¿sí? Después tenemos los adversativos. Los adversativos son los que sirven para oponer ideas ilógicas, contradictorias. Por ejemplo, el sin embargo, el pero, el no obstante. Después tenemos los disyuntivos. La misma palabra me lo dice, una disyuntiva. Me ofrecen una elección. Yo tengo que elegir entre esto o lo otro. Generalmente es la O la U. O me quedo con este o me quedo con el otro. Ese es el disyuntivo.
Pues tenemos los causales y los consecutivos que se llaman lógicos, que establecen una relación de causa-consecuencia, justamente. Entonces, le vamos a llamar causales a los que introducen una razón o un motivo de un hecho. ¿Cuál es el típico? El porque. No fui porque me enfermé. Ya que. Esos son los causales. Y después están los consecutivos que van a introducir el efecto, el resultado de algo. Entonces, estudié, por eso me fue bien. Ahí tenemos un conector que introduce una consecuencia. Hay que acordarse bien que siempre primero se produce la causa en el tiempo y luego la consecuencia. Yo lo puedo escribir indistintamente, o sea, yo puedo escribir primero la causa y después la consecuencia, o puedo escribir primero la consecuencia y después la causa. Pero tengo que pensar que si el conector es causal, va a introducir la causa. Es decir, va a estar el conector y después la causa. Y si son consecutivos, introducen la consecuencia. Entonces voy a tener el conector y después la consecuencia. Y por último tenemos los temporales, que son los que me indican en qué momento se está realizando un hecho o una acción. Entonces vamos a tener los conectores de anterioridad, así que me va a decir que la acción se realizó antes, y bueno, el típico va a ser antes, anteriormente. Después tenemos los de posterioridad, que me está indicando que la acción se va a hacer luego, entonces después, posteriormente, etc. Y los de simultaneidad, que quiere decir que dos o más acciones se están realizando al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles serían? Simultáneamente, mientras, etc. Bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con esta primera propiedad textual, que es la cohesión.